haciéndose visto. Y voy a saludar a todas y todos los presentes, a los profesores y estudiantes, iniciando con comentar las normas básicas del aula virtual, ya porque veo muchos sin cámara y vamos a recordarlo para que esta comunicación sea más amena, ya más directa. El punto 1 es silenciar tu micrófono al ingresar, ya, para que no haya ruido que intervenga en la comunicación o la interfiera. Encender la cámara es uno de los requisitos fundamentales para poder comunicarse. Si no puedes usar tu cámara por temas de conexión, por lentitud, etc., se puede poner una fotografía de perfil, ¿ya? No dibujos ni personajes que no tengan que ver con su identidad. Así que también respetar los turnos y espacios de diálogo acordados. Para ello voy a ir haciendo unos momentos de preguntas, de respuestas, para que vayamos teniendo este diálogo más o menos intercalado. ¿Ok? No me rayes la pizarra, por favor. Y vamos a comenzar ya en breves minutos. Son las 19:07. Profe, Dígame. ¿esto es para los segundos ciclos, no? Así es. Esto es bien. para los segundos ciclos A, B y C. Martita, usted está en uno de ellos, así que Ya, profe. no hay problema. Alumna nueva. Hola, Va a profesor, entrar ¿cómo está? Valentina también. Bien, bien. ¿Quién me habla? Porque no logro ver. Elaine. Ah, Elaine. Muy bien, aquí estamos. Qué gusto tenerla aquí nuevamente en la Gracias. fase 4. Ya, así que una vez dicho todas las normas básicas del aula virtual, vamos a comenzar de esta clase. ¿Qué es lo que vamos a ver o a realizar hoy? Bueno, esto es estudios sociales. La unidad se llama la conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ok? Y yo le pondría también de la transición al siglo XXI. Y lo contextualizamos también a la actualidad. ¿Ya? Vamos a ver de nuevo. Entonces, el título de la clase son los indicadores demográficos. Vamos a profundizar un poco en el tema para dejar en claro qué es un indicador demográfico. El objetivo de aprendizaje es tan solo comprender el estudio de la geografía humana mediante el análisis de datos demográficos. Bien, yo creo que ustedes más o menos tienen la noción de lo que se va a manejar. La profesora Fernanda, Matías Navarro y Vicente Montesinos se encuentran realizando esta sesión, ¿ya? Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está la Fernanda, les saluda. Hola, hola, ¿cómo están? Vicente. Igual los aprovecho de saludar. Muchas gracias. Y con fecha del 20 de agosto, iniciando el segundo semestre con esta fase 4, damos inicio entonces a la clase y comenzamos. ¿Ok? Bien, como les decía, la temática de esta sesión, clase online, bajo contexto de pandemia, se denomina los indicadores demográficos. Bien, y como pueden tener la noción, se trabaja en estos casos con estadísticas. Bien, pueden ver en la imagen, al lado del título, la región latinoamericana y cada uno de los países y territorios se encuentra diferenciada por estadísticas, ¿ya? Esta estadística, que parte en México, por el norte de América, por Latinoamérica, y termina con Argentina más abajo, tiene... discúlpenme, voy a silenciarlos. Son datos estadísticos de la esperanza de vida de cada país, ¿ok? La esperanza de vida tiene que ver hasta qué edad o hasta qué década una persona vive en cada uno de los países, ¿ya? Y se le presenta su muerte, principalmente
como señala Argentina, la edad en la que una persona vive en ese país es más o menos aproximadamente a los 80 años, ¿ok? Y su paralelo a Chile es de 78,9, según los datos demográficos que aparecen en la imagen, en la pantalla, ¿ok? Bien, ahora sí admitido a todos, aprovecho de saludar a los que se vienen recién integrando y vamos viendo qué es lo que sigue luego de esta lámina, con el objetivo de qué es lo que vamos a ver en esta clase. Bien, el objetivo de esta clase es comprender el estudio de la geografía humana mediante el análisis de datos demográficos. Bien, entonces, algo quizá novedoso es que la geografía tiene que ver también, a su vez, con el espacio y con los grupos humanos que le dan vida, le dan historia a este piso, a esta plataforma geográfica, ¿ya? A los territorios también. En este caso, recordar que el estudio de la historia y las ciencias sociales tiene que ver con el humano en el tiempo y en el espacio. Bien, justamente la geografía humana se centra en el estudio del espacio y de las personas a través del tiempo, qué es lo que va pasando, cómo se comportan, ¿ya? Entonces, la imagen que acompaña el objetivo, la definición del objetivo, tiene que ver principalmente con el comportamiento demográfico de la población, de los grupos humanos, en el tiempo durante un periodo determinado, ¿ya? Vamos viendo que principalmente se da el estudio de la población durante un año. Vamos a ir profundizando en eso, ¿bien? Pero la imagen se acerca mucho a lo que se trata, a lo que consiste el estudio demográfico y sus indicadores que vamos a ver prontamente. Bien, entonces el objetivo es comprender el estudio de la geografía humana mediante el análisis de datos demográficos. Vamos a ir viendo, a ver qué es lo que pasa con definiciones, ¿ya? Principalmente de la geografía y de la demografía. Bien, para iniciar esto, seguimos admitiendo a estudiantes. Vamos a definir la palabra geografía y separándola en la composición de esta, o descomponiéndola. Dice, origen y estudio de la geografía, del título, de la primera lámina de contenido. Bien, entonces dice, en griego, que son palabras que provienen del griego, geo significa la tierra. Bien, y grafía, como indica, podemos traducir como dibujar, o sea, describir, también se le puede denominar como un sinónimo. Bien, y dice, en suma, geografía vendría a significar literalmente descripción de la tierra. Bien, llana y simplemente como eso, como la descripción y el estudio de la tierra. Pero debemos agregar a esto también el estudio de los grupos humanos de las sociedades en los territorios. La segunda definición lo señala, dice, en sentido amplio es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que lo habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman, al relacionarse entre sí. Bien, entonces, quería ver si estaba grabando, si no había ido. Entonces, para partir, se realiza la contextualización de qué se trata el estudio geográfico en el estudio del territorio y los grupos humanos, pueblos, naciones, sociedades que la habitan, ¿ok? Dentro del paisaje. Entonces eso es lo principal que hay que comprender para continuar profundizando en las disciplinas hermanas que derivan del estudio de la geografía, como es el caso de la geografía humana, ¿bien? Que es una de las derivaciones que tiene el estudio geográfico.
Vamos a continuar con esto. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que existe la relación iconográfica de la Tierra con el estudio, por supuesto, de las culturas que hay en estos territorios o en distintos territorios del planeta. En la imagen se puede apreciar que hay distintas culturas que se encuentran habitando el planeta. ¿Ok? Entonces, la geografía humana, que el título ahí aparece cortado, pero es geografía humana, se define de la siguiente manera. Parte de la geografía que estudia la localización espacial de la población y su evolución demográfica. ¿Bien? Entonces, del estudio de la geografía, que es una ciencia social, por supuesto, además, se deriva la geografía humana, que estudia la localización espacial de la población y su evolución demográfica. Bien, así que hay que apuntar esto en sus cuadernos, que es sumamente importante y explica cuál es la relación que tiene la geografía con el estudio del comportamiento de la población a través del tiempo. Esto es importante, jamás deben olvidar que el tiempo y el espacio están profundamente conectados con lo humano, ¿bien? Con lo humano que pone en movimiento todas estas dinámicas que se dan en el territorio y que pueden ser de distintos tipos, que vamos a profundizar, por supuesto. Vamos hacia la comprensión de lo demográfico, ¿ok? De los indicadores demográficos. Esto es importante porque vamos acercándonos aún más al objetivo y define el significado y el estudio de la demografía, ¿bien? De los indicadores demográficos, pero principalmente del concepto de la demografía. Simple y llanamente se define como el estudio de la población, ¿ya? Se encuentra presente en la primera definición y en la segunda dice, estudia los cambios de la población tanto en su conjunto como en algunos de sus grupos, partiendo de características cuantitativas y cualitativas. Bien, luego podríamos definir lo que es cuantitativo y cualitativo, pero vamos continuando. Dice, investiga el número de habitantes. Eso es un dato importantísimo y fundamental. La distribución geográfica de la población y su composición según clases sociales y grupos sociales, ocupaciones, sexo y edad, nacionalidad, lengua, estado familiar y nivel cultural, etc. Una pregunta, para ver si hay nociones de esto. ¿Cómo es posible que podamos entender o estudiar el comportamiento de la población? ¿Mediante qué? Si Mediante el censo que se hace, profe. Ok, El justamente. censo, algo así. Así es. ¿Qué es el censo? Es lo que estudia la población, por lo que cuenta los habitantes y todo eso. Ok. A ver, una característica de las consultas del censo. ¿Cuál puede ser? Puede ser la etnia de uno, po. Ok. ¿Qué más? La cantidad de integrantes de la familia en el núcleo familiar. Ok, justamente. Estrato social, profe. Estrato social. Bien, Gustavo. A ti también. William, ¿existe la noción de qué es lo que estudia el censo? La cantidad de integrantes a nivel país también puede ser. Sí, también. De hecho, claro. La remuneración de hogar, del ingreso del hogar. También el per cápita. Bueno, en realidad hay hartas cosas que denomina el censo, profe. Claro. Entonces, el estudio de la población se dedica a recoger datos diferenciadores o categorizadores que tiene la población. Pero hablamos por ti. ¿Okay? Muy bien su respuesta. De hecho, el censo es uno de los instrumentos consultivos de las características de la población que habita un territorio determinado. ¿Okay? En este caso, bajo la jurisdicción del Estado
de Chile. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con Profe. esto. Dígame, Profe. Julián, atento. Sí, para mí hay tanta población animales y población, como dice, población humano y animal también. Ok, sí, justamente, pero la geografía y los estudios demográficos tienen que ver principalmente con lo humano, ¿bien? Con humanos, ya. Sí, otras disciplinas que pueden ser la etología, que estudia el comportamiento animal y sus movimientos de migración que existen producto de diferentes factores, ¿ya? Lo hace principalmente lo etológico, pero también trabajan con estadísticas a través de la observación de los animales en un territorio determinado y qué es lo que motiva a migrar, ¿ya? Muchas gracias, profe. Ok, esto tiene que ver principalmente con lo humano, ¿ya? Entonces, en esta lámina nos encontramos directamente nosotros definiendo lo que son los indicadores, ¿bien? Si lo demográfico tenía que ver con el estudio de la población, los indicadores se entra en trabajar principalmente las estadísticas, ¿bien? Todo lo que trabaja el censo lo hace a partir de estadísticas, ¿bien? Entonces con esos datos se van generando o se va levantando información a través de gráficos, a través de tablas de datos que observan cuáles las características que tiene la población, ¿ya? Principalmente dentro de un periodo determinado, esto es un año, ¿bien? Ok, entonces, dice, los indicadores son todas aquellas estadísticas que pueden dar una visión sobre algún aspecto social, ¿bien? Económico, educativo, ambiental, entre otros, y que permiten elaborar un juicio sobre el funcionamiento de un sistema o un proceso determinado, ¿ya? Ok, generalmente un indicador es un dato estadístico que busca saber cuántas personas hay en un territorio, o cuántas personas son mujeres dentro de un territorio, o cuántas personas se encuentran pasado de los 60 años dentro de un territorio, dentro de una región. Podemos estudiar, observar, poner el foco de estudio en lo micro y también en lo macro, ¿cierto? De hecho, a través de lo micro se levanta información macro, general. O sea, a través de lo particular se levanta información definitiva y concreta de una población que se encuentra habitando en un territorio determinado. ¿Ok? Entonces, como muestra la imagen, los indicadores demográficos también trabajan con, fíjense aquí, la distribución territorial, ¿ya? De la población. Aquí se puede extraer información súper importante en cómo nos distribuimos en la ciudad, principalmente, como nuestra realidad lo indica, o también en el campo, ¿bien? O en las zonas costeras o en las montañas, principalmente, cómo nos distribuimos en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, el Santiago como un cuidado cosmopolito. Hay muchas personas, mucha gente, mucha nacionalidad en Santiago, por ejemplo. En Santiago, ¿cómo? No lo entiendo bien. El Santiago como un cuidado cosmopolito. Hay tanto raza y... una ciudad cosmopolita. Como un lugar cosmopolita. Claro, claro. Sí, justamente. Entonces, justamente, William, el estudio de la población con los indicadores demográficos estudia la distribución territorial de la migración, por ejemplo, de las personas que vienen migrando, principalmente por factores económicos, por factores políticos, por factores sociales, ¿ya? Que han sido presionados en los países producto de factores principalmente que salen de las responsabilidades de cada quien. Por ejemplo, una crisis política y social dentro de un país, cuando llega a situaciones extremas, invita a la gente a que se pueda migrar y tener
una mayor prosperidad dentro de un territorio. ¿Se fijan? Es una mayor prosperidad de vida dentro de un territorio. Recién Nicolás me parece que se había caído, ya lo acabo de admitir nuevamente. Entonces, la distribución territorial es sumamente importante, porque podemos establecer diferencias entre las comunas que existen dentro de una región, de una ciudad. Hay comunas que tienen una mayor carga de habitantes que vienen de migraciones y otras comunas que están más despejadas de estas migraciones. ¿Ya? Entonces, ese estudio comparativo nos permite a nosotros estudiar la distribución territorial, ya a través de las estadísticas, por supuesto. Bueno, otra es el tamaño de la población. Somos una población grande, somos una población pequeña, o una población que está transformándose, ¿ya? Producto de nuevas integraciones, ¿ya? De nuevas presencias, de nuevos visitantes o trabajadores, etcétera, de personas, ¿bien? Que buscan vivir dentro de un territorio. Con eso crece la población o se reduce, ¿ya? Dependiendo del caso, si vienen llegando o si nosotros vamos yendo o partiendo hacia otros lugares, ¿ya? El movimiento migratorio siempre ha resultado en la historia, es muy común, y con ello va relativizando el tamaño de la población. Principalmente esta lógica de aumento o disminución de población según de dónde se migre, ¿ya? Podemos ver que fenómenos históricos indican que desde el campo se ha migrado a la ciudad y se ha, en esa lógica, abandonado el tamaño de la población, o sea, ha disminuido el tamaño de la población y se ha acrecentado la población en la ciudad, ¿ya? Entonces, campo-ciudad también va a estar dentro de esta situación. La fecundidad, que no es lo mismo que la natalidad, porque la natalidad es sobre el estudio de los nacimientos de bebés vivos. Bien, la fecundidad no tienes la diferencia, principalmente porque no recoge los datos de los nacidos, sino que los que están recién fecundándose, ¿ok? Principalmente embarazos. La mortalidad, la migración, como habíamos dicho, y la estructura de la población también. ¿Cómo se estructura la población? ¿A través de qué? Son clases sociales. ¿Cómo se dividen esas clases sociales? Como ya hemos visto, que por ser clase media hay una diferencia de 1.000 pesos en el salario. Ese es el estudio estructural de la sociedad. Bien, principalmente en esto de la civilización se divide en clases. Vamos a continuar. Como les decíamos, a modo de resumen, para ir avanzando en una de las aplicaciones que hemos utilizado para explicar esto, y para que quede aún más claro. Dice, los indicadores demográficos resumen la evolución histórica del comportamiento de los fenómenos demográficos básicos. Bien, o sea, cómo ha evolucionado la tasa de natalidad de niños y niñas, bebés en general, que nacen vivos. Bien, cómo evoluciona la tasa de fecundidad, cómo evoluciona la tasa de mortalidad, la de nupcialidad, divorcialidad, movimiento migratorio y la del crecimiento y estructura de la población residente en el país, que habita en el país. ¿Ok? Aquí se encuentran todos los indicadores demográficos básicos. ¿Ok? Hay por supuestamente otros que profundizan en el estudio de la dinámica de la población, pero en este caso, la natalidad, como aparece en el costado izquierdo, la mortalidad, ¿ya? La fecundidad, como ven en la imagen, personas embarazadas, la nupcialidad, o sea, contraer nupcias, es decir, el casamiento, ¿ya? A través de las instituciones que regulan este tipo de uniones, ¿bien? La divorcialidad y los movimientos migratorios que también entran dentro de este estudio del comportamiento y evolución de la población, ¿ya? Que habita en un territorio determinado. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que vamos, principalmente, ¿ya? Esto es. Martita, yo voy a compartir el Power para que tenga una
visual más nítida, ¿ya? Porque con la cámara del teléfono del computador como que aparecen otras cosas que nosotros con los ojos humanos no vemos, ¿ya? Así que para su tranquilidad voy a compartir el Power para que puedan ver de una manera más ya nítida toda la información que hay aquí, ¿ok? Bien, aquí hay una tasa y su información de la tasa de natalidad, o sea, de los nacidos, por 1000 de habitantes, dice. Aquí se hace una ecuación, que no vamos a entrar en eso, pero se calcula el número de nacimientos de la población total por 1000 habitantes. Y aquí, Martita, usted ya que tiene el micrófono abierto, ¿qué es lo que podemos decir de esto? ¿Tiene alguna noción de cómo leer un gráfico? ¿Por número? Por número, ya. Mire, fíjense aquí, porque en el costado izquierdo, en esta línea que indica cantidades de la población en porcentajes, sí, ya, define la tasa de natalidad de la población en un periodo determinado de tiempo. El primer año es 1960. El año aparece en la parte horizontal de la línea de abajo que estoy indicando con el mouse. ¿Ven mi flechita del mouse? ¿Cómo se arrastra a través de las décadas y de los años? Que está aquí abajo. ¿Cierto? ¿La ven o no? Sí. Ya, mi flechita está sobrevolando sobre los años, que es el periodo de tiempo que está en estudio, ¿ya? Con la población que está aquí en la línea vertical. Entonces se podría decir simplemente que al observar este gráfico de la tasa de natalidad de Chile, ¿ya? Desde 1960 hasta el año 2010 ha vivido el país una disminución de la tasa de natalidad en 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, en 70 años, desde 1960 hasta el 2010, que es un periodo de 70 años, según la fuente, que es importantísimo esto, del Banco Mundial, que hace el estudio de la estadística, basándose en el Instituto Nacional de Estadística, ha disminuido una cierta cantidad de nacidos, ¿ok? Eso es un ejemplo de cómo estudiar la tasa de natalidad, ¿ya? A través de un gráfico de puntos, en este caso, ¿ya? Bien, vamos a continuar realizando otro ejemplo de estudio de la población a través de una tabla. Bien, esta es una tabla que indica con el indicador demográfico de la mortalidad general en las comunas de Chile. Bien, estos son las regiones de Chile, ok, la entendemos así. Pero dice que la tasa regional, claro, de Chile, esto ya es más complicado, así que hay que poner ojo en esto, porque dice que la primera región de Chile tiene una tasa de mortalidad de 4,7, ¿ok? Siempre es por 1000 de habitantes, siempre es por 1000 de habitantes. Así que, claro, este es otro ejemplo de cómo leer el comportamiento de la población en el indicador demográfico de la mortalidad. Bien, entonces tenemos un total aquí, por ejemplo, de cada una de las regiones y su comparación. Se fijan que mediante esta tabla de recolección de datos demográficos se posibilita a uno hacer una comparación de cuál es la tasa de mortalidad de personas muertas en un periodo determinado de tiempo según edad y región a lo largo de todo Chile.
Esto puede ser en Haití, puede ser en Colombia, puede ser en Argentina, en Brasil, etc. Siempre es lo mismo. El ejemplo de la tabla es para realizar una comparación a través de la región. Pero en este caso es de la mortalidad. El gráfico vimos de la natalidad. Bien, entonces tenemos natalidad, mortalidad, que es otro indicador demográfico que vamos a trabajar. Esto. ¿Quién puede decir qué es? ¿Alguien tiene alguna noción de esto? ¿Una pirámide? Ok, es una pirámide. Poblacional. Poblacional, justamente. Bien. Como se ve, en este ejemplo, también existe pirámides de población que se denominan. Bien, esto es para tener otro indicador demográfico que es la tasa de población. O sea, si es una población joven, si es una población longeva o adulta, o es una población que está recién iniciando, no lo sabemos hasta que estudiamos los datos de la población. Bien, fíjense aquí, los años que aparecen en la columna vertical son los datos de la población a través de la edad que tienen. Esto inicia a partir de los años 0, ahí corresponde hablar de la tasa de natalidad, del año 0 hasta los 100 años, que son muy pocas personas que viven 100 años. ¿Bien? Entonces, tenemos los años de la población aquí, y acá, abajo, tenemos los porcentajes de la población. ¿Cuánto es el porcentaje? Esto es también la tasa de, de la población total que hay, está en porcentajes. Se encuentra aquí en la línea horizontal de abajito, ¿bien? Los gráficos siempre tienen información abajo, en la línea horizontal y en la línea vertical. Bien, entonces, a ver, una pregunta. Ya que se encuentra aquí los hombres divididos hacia la izquierda y las mujeres divididos hacia la derecha, con dos colores distintos. El hombre con los azules, las mujeres con los rojos. Bien, pregunta, vamos a ver el ejercicio. ¿Cuáles son la población que se encuentra que se encuentra casi alcanzando el 20,0% en el porcentaje de población más cercano, que se encuentra más? ¿Cuál es, perdón, voy a hacerlo de nuevo. ¿Cuál es la edad de la población que se encuentra casi llegando al 20,0% de los Entre los porcentajes? 25 y De 29 25 a 29 años. Ok, El bien. del hombre. Ok, claro. Entre los hombres y las mujeres también, ¿cierto? No hemos podido dar cuenta. Bien. Sí. Ese es Pero más prácticamente, cercano al del hombre. claro, justamente, es más cercano al de los hombres, como indica el gráfico de población, ¿ya? De el año 2018, ¿ya? ¿Se fijan que dice ahí la fecha en el título de este gráfico, 31 de diciembre? Bien. Principalmente, Profe, dígame, Rivelino. la mujer con hombre es igual de 25 a 29. Claro, andan más o menos aproximados, ¿ya? Están bien cercanos, más o menos mantienen un equilibrio aproximado, no es un equilibrio exacto, pero están aproximándose, siempre. ¿Bien? A ver, y, a ver, otra pregunta. A mí me gustaría hacer una pregunta, Ok, profe. Vicente. Bien. Alrededor, hay una similitud en esa cantidad de personas que van a llegar casi al 20,0. Todos tienen entre 25 y 29 años. ¿Qué características históricas tiene la época en que, en el fondo, se tuvieron a esas personas? Porque esas personas deben haber nacido entre, pongamos, el año 90, 95, más o menos.
Entonces, hay un elemento histórico también que nos hace pensar que la gente decidió tener más hijos, porque ahí hay como un boom de nacimientos, Claro. si uno se fija. Y también de personas extranjeras que vienen a residir. ¿Por qué la gente extranjera, en el caso de este gráfico, decide, y de esa edad, decide también venir a este territorio? Porque también hay que pensar en qué representa para la gente de esa edad ese gráfico. En ese sentido. O sea, extranjeros de esa edad, como señala el Instituto Nacional de Estadísticas, en el 2018, ¿qué características tienen ellos que deciden en ese momento venir para acá? Porque hay algo, es una generación de personas. Pensemos que esto está dividido en generaciones. Por ejemplo, mi generación es la entre el 90 y el 96. Entonces, esa generación tiene rasgos en común. ¿Qué tiene en común esa gente entre 25 y 29 años que aparece con mayor aumento en el gráfico? Ahí también tenemos que ir preguntándonos eso. Claro, justamente. Tienen una consecuencia histórica, principalmente. Uno no migra porque sí, ¿cierto? Uno no migra porque nació para ser pobre, por ejemplo, o nació para ser impactado directamente por la estructura capitalista, sino que migra principalmente por factores económicos, históricos o políticos que están viviendo las naciones en estos momentos. ¿Ya? Recordemos que es la década del 2010, década del 2020, está siendo bastante convulsionado históricamente. Hemos vivido situaciones históricas que dan cuenta de una situación, y no sé si inesperada, pero sí impactante y sorpresiva de la sociedad y estados latinoamericanos, ¿ya? Principalmente por problemas de golpe de estado, de intervenciones imperialistas en los países de Latinoamérica, crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas. Entonces el comportamiento de la población viene a ser dinámico producto de estos elementos históricos. Gracias, Vicente. Vamos a ver que también el estudio con los indicadores demográficos de la población total también se puede comparar entre los continentes, ¿bien? Y también se puede comparar con el objetivo de estudiar a la población mundial, ¿ok? Entonces, aquí simplemente se encuentra una tabla de datos de la población diferenciada por hombres y mujeres en cada continente. Bien, y una vez que reunimos todos estos datos, podemos hacer la comparación. ¿Ya? Entonces, sin la intención de realizar la comparación, porque se encuentra ahí, vamos a avanzar en honor al tiempo, porque no queremos que nos atrasemos tanto. Entonces, vamos a decir que solo existe esta tabla para comparar a la población total según los continentes distribuidos en el planeta, ¿ok? Y que también se separan por orden de sexo. ¿Sí? Están los hombres, las mujeres y la población total. ¿Bien? Y el periodo de tiempo determinado, que es de 5 años, del 2015 al 2020. ¿Bien? Entonces, claro, estos son indicadores objetivos, pero que tienen una profunda relación con la historia de las personas, con la condición social de las personas, ¿bien? De las personas que habitan los territorios. Nada de lo que nos pasa aquí nos pasa porque sí, ¿ya? Toda tiene una explicación y es nuestro deber como estudiantes o como estudiosos de la historia, de los estudios sociales, buscar el origen de todo esto, ¿ya? Porque también debemos saber que hay políticas migratorias que tienen los estados y que están intencionadamente maniobradas para provocar también una oferta mayor de la fuerza de trabajo que ingresa al país para descomprimir quizás la carga económica de los grandes empresarios,
¿ya? Eso es un hecho. No es que lo esté diciendo yo, es un hecho, se ha visto. Eso está comprobado, ¿ya? Que la ola migratoria también lo hacen para, eh, claro, descomprimir el gasto en los salarios de las grandes empresas. Entonces, hay muchos factores que podemos observar con altura de mira, por supuesto, y comprobando con antecedente histórico de que está siendo así, ¿ya? Entonces, mire, fíjense aquí. Vicente, a lo mejor tú quieres presentar esta aplicación del coronavirus que trabaja con indicadores demográficos que vamos a presentar ahora Ya, para ya. yo compartir también la otra pantalla, ¿ok? Ok. Bueno, el profesor Matías puso acá un link que es de coronavirus.app y es una página que está en internet y que a nosotros nos permite ir viendo una trazabilidad mundial, entre comillas, del estado del coronavirus. En el fondo, nosotros a través de esa página podemos saber cuánta gente existe contagiada en el mundo, cuántos casos hay en cada país, y se va actualizando con los datos oficiales de cada nación, de cada país, continuamente. Entonces, por medio de ella, por ejemplo, podemos saber la cantidad de contagios que hay en la región metropolitana, que hay en la región de Aysén, y en los diferentes lugares de nuestro territorio, como también de territorios, de otros territorios, se puede decir. Nosotros, por ejemplo, cuando entramos nos damos cuenta de que hay 3 países que tienen más de 1 millón de contagios, como son Estados Unidos, Brasil y la India, que son países también mucho más grandes que el nuestro, por ejemplo. Entonces, nosotros ahí, gracias a los datos demográficos y a las estadísticas que nos presentan estas aplicaciones, podemos dar cuenta de que, bueno, ¿por qué existen más casos en esos territorios? Hay más población también. ¿En qué sectores del territorio hay más contagios? Tienden a haber más en la ciudad. ¿Por qué hay más contagios en la región metropolitana, por ejemplo, que en la región de Aysén? ¿Cuánta gente vive en esas regiones? Y nosotros a través de estos instrumentos vamos entendiendo. Y gracias a estos datos se toman también decisiones. ¿Puede ver Muy, la pantalla que estoy compartiendo, Vicente? Sí. Por ejemplo, en la pantalla sale que en este momento existen casi 23 millones de contagiados en el mundo con COVID. Han fallecido casi 800.000 personas y hay más de 15 millones de recuperados. Y como vemos, Estados Unidos tiene ya casi 6 millones de contagiados, Brasil tiene 3 millones y medio, la India tiene casi 3 millones, Rusia se acerca al millón, Chile está un poquito más abajo, igual también tiene muchos contagiados, y bueno, y esos circulitos que aparecen en el mapa, a uno le permiten en el fondo buscar el lugar específico. Ahí podemos ver las diferentes regiones, la región del Maule, la región de la Araucanía, de los ríos, de los lagos, la región de Aysén, que tiene muy pocos casos, que en el fondo los tiene porque son muy pocos los habitantes de un territorio tan duro como ese. Entonces es lógico que tenga menos habitantes, o sea, menos, perdón, contagios que la región metropolitana, que tiene más de 5 millones de habitantes. Claro, principalmente la pregunta que debíamos abordar era esa, ¿ya? De la tasa bueno, no sé si hablar de tasa, pero sí de la cantidad de población que habita en una región determinada, ¿bien? En un territorio determinado. ¿Cuál es la diferencia que podríamos evidenciar o identificar entre, o haciendo una comparación de la ciudad con el campo? ¿Qué es lo que pasa ahí con la población? ¿Cuáles son las características en la cantidad de la ciudad con el campo? ¿Es posible hacer una comparación? ¿Me escuchan? ¿Sí? Quizás como modificar la pregunta
¿Dónde creen ustedes que hay más casos? ¿En el campo o en la ciudad? Partamos por ahí. ¿Dónde se imaginan En la ustedes que ciudad. lo encontramos? En la ciudad. En la ciudad. Ok, En ok. las ciudades, ¿cierto? Porque ¿Y en por el qué se campo hay dio? menos cantidad de personas. En el campo hay una menor cantidad de personas, claro. Así es, justamente, el espacio está menos poblado Apagado el micrófono. y están más separados. ¿Quién tiene apagado el micrófono? Yo. Ah, Eso, no, bueno, ya. eso quería decir, profe, que están ¿Sí? como más separados en el campo, viven como más distancia. Aquí en Santiago como que todos vivimos juntos, po. Claro. Entonces como que es inevitable no contagiarse porque obviamente estamos como uno encima de otros, po. Claro, justamente tenemos mayor riesgo de contagio, producto de que La vivimos densidad poblacional. en una densidad poblacional mayor, ¿cierto? Por de metro cuadrado. Hay una cantidad significativa de eso. Eso también es un indicador demográfico que es totalmente necesario abordar igual. De hecho, ahí sería interesante mostrar como ejemplo que, bueno, nosotros en la ciudad pasa, ¿cierto? Y sabemos que cada vez es un fenómeno más habitual, que cada vez hay más edificios, ¿cierto? Edificaciones en altura. Y eso es porque ya no hay un espacio para poder seguir construyendo, ¿cierto? O sea, y es por eso también es que se han puesto algunas reglas o normas en los edificios, por ejemplo, que no pueden haber más de 2 personas en el ascensor, por ejemplo, o como tratar de evitar como este contacto precisamente por lo mismo. En cambio, en el campo pasa de repente que, no sé, pues tu vecino está a 100 metros de distancia, así como que onda, esto del distanciamiento social se da por sí solo, no hay como Pero que yo no lo veo ahí. normarlo. Bien, pueden ver la pantalla que estoy compartiendo de las preguntas, ¿cierto? No, No se ve nada. Ah, No se se ve ve nada. No se ve Se Se ve nada. azul. ¿Se ve azul? Nada que ver. Sí, no se ve nada. Ok. Entonces ese era el gran problema. Voy a arreglar este asunto. ¿Ya? Debe estar cargando. Opino. Ahí se empezó a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ya, discúlpenme, esos son problemas que me estaba arriesgando a cometer. Bien, entonces, Se volvió otra vez, profesor. Volvió a caer azul. ya, sí, se arregla de un momento a otro. Aparece ahí como cargando algo, así Sí. que hay que esperar. Hasta el momento, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte, algún comentario? Yo calladito me veo. Dice que va a haber un rebrote, ¿será verdad? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí, porque la gente nadie respeta, anda en la calle como si nada. Anda en la feria, a los supermercados sacando a los niños. Claro. Entonces, probablemente... Al abrir las comunas peor todavía, pues más contagio se está haciendo, sobre todo en Santiago Centro, que está quedando la escoba. Y si no salen, ¿cómo van a hacer las cosas? Claro. Pero no estar en masa, pues. O sea, la gente... Y ya no hay tanto control como había antes, pues ahora no hay el control que había. Sí, yo el otro día fui al centro a hacer unos trámites y los carabineros y los milicos, nada, a ni una gente. Ah, pero ese fue el mismo del principio, ¿no? Sí, estoy cambiando las láminas para que podamos llegar prontamente a donde Esa la estábamos. ¿Ya? Me sale más fácil Claro. de acá. Ahí parece que estábamos. No, ahí está, no, ahí está. Ahí no. No, sí, estamos por acá adelante. Pero, Bueno, profe, ya, profe, ahí estamos, ¿no? Sí, dígame, Ángela. una consulta, esta materia que usted está pasando va a quedar en el link también del colegio para bajarla. Claro, justamente esto está siendo grabado para que se descargue prontamente desde la página. Y esto se descarga mañana, ¿verdad? Mire, esperemos que todo sea tan rápido como para que se pueda descargar mañana, ¿ya? Pero yo creo que se va a poder descargar pasado mañana, siendo bien sincero, ¿ya? Ya. Así que, claro. Bueno, hablando también, ¿ahora pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí. Ya, hablando entonces de la cantidad de contagiados y del posible rebrote
que es algo súper al alcance de las sociedades chilenas y todo lo que habita en ella, ¿ya? ¿Qué estrategias podríamos implementar para disminuir el contagio en la región? ¿Qué han creído ustedes? ¿Qué han pensado todo este tiempo? Aparte del distanciamiento social y la mascarilla, Ujú, claro. Lavarse las manos. aparte de eso, yo cacho, pueden poner. La distancia Es que social. es imposible, imposible. ¿Imposible? Es imposible, Que profe, lo que pasa es que hay porque que tener una cuarentena total, pero que se cumpla, que no, No pase lo que está trabajo, pasando nada de ahora. nada. Claro, yo también estaba pensando eso más o menos, pero quería escuchar. o Entonces, tener, puede ser, profe, que profe, lo que pasa es que si usted se fijó en Europa, la cosa no era lo mismo que acá. En Europa las calles estaban peladas. claro, Para justamente. que así la gente. Vicente, si me ayudas con el chat, porfa, que Renuncia, Piñera. estoy más menos, más menos pegado y el chat, no puedo leer el chat. Así que puede ser. No han escrito nada en el chat, por lo menos a mí no me... Ok. Nadie ha levantado la mano, nada. Chatean, a ver. No. Chatean. No. Ok. Bien. Yo. Entonces. ¿sí? Ahí levantaron la mano, Nicole. Nicole, ¿sí? Sí, bueno, de hecho, para disminuir un poco el contagio, ahora es un poco difícil porque ya hay una alta numeración de contagiados y etcétera. Eso se tuvo que haber tomado precauciones mucho antes y en realidad nada de esto hubiera estado pasado. Y bueno, yo creo que tratar de no abrir como los temas locales que están como en los centros y cosas así, y tampoco ya no están pescando mucho las medidas drásticas que deberían hacer, como que dijeron, ya se van a abrir todo, ya pasen de 10 y pasen nomás. Entonces como que lo dejaron de lado, no lo están tomando en cuenta mucho y bueno, eso. Claro, justamente. Gracias, Nicole. ¿Alguien más? Sí. También Martita? siento, profe, que Habla. mucha gente perdió el miedo. Mucha gente perdió el miedo a andar en la calle por muchas razones también, por el tema en lo económico. Sí. Mucha gente tuvo que salir a la calle a trabajar y todo eso, entonces al ver que no se contagiaron o quizás sí están contagiados y no se dieron cuenta, ya se perdió el miedo, po. Entonces Claro. así nunca vamos a bajar la tasa de contagio. Claro, justamente. Profe. El miedo Igual también es un depende, factor. ¿Alan? pero igual depende Martita, porque ¿ya? yo estoy trabajando y, o sea, igual Cero tenemos todos los resguardos de la amonio cuaternario, alcohol gel, lavar las manos, la mascarilla, y llevo desde el principio de la cuarentena trabajando y gracias a Dios no ha pasado nada en la empresa y aún así me sigo movilizando en metro, micro, y aún así no ha pasado nada, así que yo encuentro que igual eso parte por uno y por el cuidado personal de cada uno. Claro, muchas gracias, Alan. Martita, No es ¿usted quería decir tanto algo? eso. Martita, después Carla. Que tenía la mano hace rato. No, yo tengo mi lapicito. Ya. Carla. Pero, Que le digo que no es tanto eso porque yo, en mi caso, yo igual, yo tomo las medidas, yo ni siquiera salgo de mi casa. Y resulta que yo igual tuve la sospecha de haberlo tenido porque se me fue el olfato y el gusto y gracias a Dios fue algo leve, pero yo, imagínense, resguardándome en mi casa sin salir, igual me pasó esto, pues. ¿Usted estuvo Entonces, contagiada de COVID? no me pude hacer el examen, pero yo sospecho que sí, porque no solamente yo... Ok. Fueron también otros de sus familiares. Se cortó la comunicación al menos. Me caí yo.